Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro, de Oriental Educativa. Es una alegría enorme de que puedan estar todos presentes en un día tan lindo como está hoy acá en la ciudad. Yo vivo en Luján, así que veo todo celeste, un día hermoso, y están todos conectados para la charla de la profesión, ¿sí? De psicología, psicopedagogía, carreras hermosas, increíbles, con muchísima salida laboral, con muchísimas oportunidades, con muchísimos desafíos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la suerte de contar con una profesional literalmente de lujo, Laura Turner. Ella es psicóloga, sabe muchísimo, pero muchísimo del tema. Ella es, obviamente, de la Universidad Kennedy, después les va a comentar un poquito de la carrera en la Universidad Kennedy, pero ahora principalmente lo que buscamos en estos espacios es que la profesional, en este caso Laura, nos cuente de qué se trata la psicología, de cuál es la diferencia con la psicopedagogía, cuáles son, qué diferencias hay entre esas carreras, qué es lo que más hace un psicólogo, dónde puede trabajar, cuáles son sus incumbencias, cuál es el alcance profesional, si hay un consejo o un colegio que, por ejemplo, colegio de los médicos o los abogados tienen el colegio de abogados o la asociación de medicina. Bueno, en el caso de los psicólogos, de los psicopedagogos, ¿qué hay? ¿Cuál es la diferencia con la psicomotricidad? ¿Sí? Hay una carrera nueva que se llama psicomotricidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se hace en cada una de las profesiones? Entonces, más allá de la experiencia de Laura, lo ideal sería que ustedes después hagan preguntas, pregunten absolutamente todo. Este espacio es para eso, para disfrutarlo y preguntar absolutamente todo. Es un ratito que lo invertimos, ¿sí? Que lo invertimos en saber un poquito más sobre un camino. Miren, nosotros venimos haciendo charlas desde el martes pasado, es una maratón. Y lo que aprendimos todos, es una cosa increíble. Desde el biotecnólogo, ¿sí? El biotecnólogo que hace, lo que hace son plantas, por ejemplo, nos contó que hacía plantas Sí. con genes o con cosas de biotecnología y que hacía plantas acuáticas para que los lugares donde hay aguas contaminadas, esas plantas, mediante las raíces, absorban los metales duros, ¿sí? Imagínense todo lo que hablamos. A fin de esta semana tenemos astronomía, meteorología, por eso aprovechen todo. Bienvenida, Laura. María Eugenia, quedás a cargo de la moderación de la charla, ¿sí? Durante toda esta hora y pico, así que por favor, si vos podés ir viendo las preguntas que hacen. Las preguntas las pueden hacer por el chat o de manera oral, ¿sí? Cristóbal, me aparece el micrófono que está prendido y aparece ruido. Si podés silenciarlo, si no te molesta, Cristóbal, sería fantástico. Gracias, Cristóbal. Bueno, bienvenida, Laura. Todo tu espacio. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy acá. Realmente yo soy una apasionada de mi profesión. Mi profesión de base es ser licenciada en psicología. ¿Por qué digo esto? Porque el título de psicólogo no es simplemente psicólogo, sino que es licenciado en psicología, que es un buen punto de partida para este encuentro. ¿Por qué les digo esto? Porque en diferentes carreras hay títulos intermedios o títulos que no son de licenciado. El título de licenciado lo que significa es que uno ha atravesado un proceso de formación en una universidad de acuerdo a los estándares y las pautas del Ministerio de Educación y en el caso nuestro también del Ministerio de Salud, que interviene en algunas cuestiones. Y entonces, el punto de partida es que la formación apunta a lograr un título de grado. Grado es esto, es un nivel universitario. Después ustedes sabrán que hay formaciones de posgrado que tienen otros requerimientos. Para acceder a un título de grado
se requiere el título secundario completo. Esto, bueno, ¿por qué lo distingo? Porque justamente hay algunas diferencias en distintos lugares, en distintos países o en distintos lugares, donde vamos a ver, por ejemplo, en el caso de psicopedagogía específicamente, hay muchos psicopedagogos, pero que no han alcanzado el título de licenciado en psicopedagogía. Y eso lo voy a dejar para más tarde. Por eso comencé por la designación, por la denominación del título, licenciado en. Bien. Les digo formación de base porque esta efectivamente es mi segunda carrera. Originariamente soy maestra, así que me van a disculpar si en algún momento soy un poco didáctica al estilo maestra o si hago pongo algo de humor como al estilo de algunos maestros. Pero bueno, el título de licenciado en psicología es un título que fundamentalmente nos habilita para desarrollar nuestro quehacer profesional en muchos ámbitos. ¿Por qué digo apasionada? Apasionada de esta carrera, porque realmente es una carrera, debe haber algún micrófono abierto, me parece, porque hay alguna interferencia. Si hay alguien que todavía tiene el micrófono encendido, le pedimos que por favor lo silencie para poder evitar las interferencias, porque puede ser que a alguien le esté incomodando. Bueno, entonces les decía que nuestro título nos habilita para el desarrollo profesional de una forma tan bella. ¿Por qué? Porque es un título que nos permite desempeñarnos en ámbitos bastante diversos. Eso, digamos, ¿y por qué me refiero a diversos? Porque nuestras incumbencias nos permiten hacer investigación, hacer evaluaciones, hacer selección de personal, hacer tratamientos psicoterapéuticos. Nos permite también hacer ejercicio de docencia en algunos ámbitos. Entonces, realmente es una carrera que nos facilita la inserción en distintos ámbitos. Laboral, por ejemplo, jurídico forense, por ejemplo, si nos pudieran interesar participar de espacios donde se hacen pericias o donde se interviene como asesores o como auxiliares de la justicia, digamos, de todo lo que reúnen los fiscales y los jueces para trabajar. Incluso nos permite, ya les decía, investigar, que es algo que realmente es muy necesario en nuestra profesión, porque como ustedes sabrán, nuestro mundo es tan cambiante que realmente requiere de nosotros siempre una actualización y un dinamismo y un movimiento de formación continua y también proponer nuevos temas de investigación, de indagación y un planteo frecuente. Y por supuesto, digamos, uno de los ámbitos más conocidos es el de la clínica. El de la clínica, ya sea con niños, con adolescentes, con adultos mayores. Este espacio, este ámbito de la clínica es realmente muy rico, es el más conocido y casi que la gente cuando piensa en un psicólogo piensa en un diván, por ejemplo, que es el cliché, es la típica, ¿no? Bueno, me imagino psicólogo, debo tener que reclinarme en algún asiento. Pero, digamos, es importante después, voy a comentarles distintas líneas de formación en lo clínico. Y es interesante también este ámbito porque ustedes saben que deben tener abuelos o padres que son bastante añosos y que ya han entrado largamente en lo que se llamaba tercera edad y digamos, con las condiciones de mejora de la calidad de vida cotidiana, la población adulta mayor se va incrementando año a año, con lo cual es un ámbito en plena expansión, porque va a requerir de nosotros, por supuesto de ustedes, que son los futuros profesionales que tendrán que tomar la posta de los que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, tendrán que verse enfrentando nuevos desafíos frente a estas realidades de adultos mayores que necesitan acompañamiento, que necesitan estimulación, que necesitan diversas cuestiones específicas de esta etapa de la vida.
Así como, si les interesara también, es muy rica la experiencia para trabajar con niños, con adolescentes y con adultos. Bien, con respecto a estos, digamos, son a grandes rasgos los distintos ámbitos en los que nos podemos insertar. Ahora, hay algunos que son menos conocidos o menos cliché o menos típicos, porque la gente no es a los que más suele evocar cuando se nombra licenciado o licenciada en psicología, y es, por ejemplo, el ámbito laboral. Hoy en día hay muchísimos ámbitos laborales de pymes, de empresas más grandes, de multinacionales, donde se incorpora a un psicólogo en el área de recursos humanos, por ejemplo, o de relaciones laborales, que son áreas a veces diferentes, y donde pueden trabajar promoviendo, por ejemplo, gestiones de cambio dentro de la institución, o por ejemplo, promoviendo planes de capacitación en relación a habilidades blandas, que hoy son las que se denominan habilidades soft, y que son cada vez más requeridas, justamente por esto que hablaba hace un ratito de un mundo muy cambiante, donde las condiciones del ámbito laboral tienden a ser dinámicas y donde personas que a lo mejor antes, hace 20 años atrás, hubiesen pensado, bueno, yo entro en esta empresa y acá me jubilo, hoy se producen dinámicas completamente diferentes. Por ejemplo, un gran tema a trabajar en las organizaciones es el tema de intergeneracional, es decir, esta convivencia de a veces 3 generaciones o 4 dentro de una misma organización, donde se generan a veces conflictos, dificultades, a partir de justamente de visiones diferentes del mundo, de acuerdo a la pertenencia a cada generación o de acuerdo a las experiencias de cada uno. Entonces allí tenemos mucho para hacer los psicólogos en términos de este trabajo intergeneracional. Otro de los grandes temas en los que se puede trabajar en las organizaciones laborales es el de las distintas metodologías de trabajo. No sé si ustedes han estado escuchando por ahí todo lo que se refiere a metodologías ágiles, es decir, todo lo que tiene que ver con trabajo multidisciplinario, integrando profesionales de distintas áreas, un profesional de sistemas, un profesional de comunicaciones, un psicólogo, un profesional con experticia en determinada temática, y esos grupos de trabajo requieren dinámicas muy específicas. Allí también puede tener una fuerte intervención un psicólogo o una psicóloga. Y otro de los ámbitos más conocidos es la de selección de personal. Y lo nombré en última instancia en este muestreo de posibilidades, porque también es algo bastante conocido. ¿Quién de ustedes o quién de ustedes mismos o de sus familiares o conocidos o parejas o hijos no ha tenido a lo mejor una experiencia de una búsqueda laboral y en la cual se lo ha convocado a partir de un CV, a través de una entrevista, a través de una evaluación de un psicotécnico? Bueno, esto también es un campo específico en el cual puede desarrollar sus actividades el psicólogo. Esto es solo una enumeración de algunas posibilidades, porque a mí me gusta pensar que nuestra profesión es tan rica y nos da tan hermosas posibilidades, que nos brinda en la formación herramientas para insertarnos en lugares de lo más diverso, como por ejemplo en el trabajo comunitario. Muchas veces no se piensa que un psicólogo pudiera estar haciendo un trabajo comunitario en una zona de alta vulnerabilidad, y es allí donde nuestra tarea cobra un gran sentido de aporte social muy concreto, cuando trabajamos cooperativa y colaborativamente con profesionales, por ejemplo, de trabajo social, o psicopedagogos incluso, o con profesionales que provienen del ámbito de las ciencias económicas, que pueden aportar
a toda una dinámica de trabajo y de armados de ciertos dispositivos para que las comunidades con ciertas vulnerabilidades puedan incorporar habilidades y aprendizajes que les sirvan para crecer en su, en su vida en general, pero sobre todo en su posibilidad de inserción económica y laboral en la sociedad. Entonces, como verán, es apenas un muestreo, pero es muy amplia nuestra posibilidad de insertarnos en ámbitos diversos. Digamos, y lo que tiene de interesante la carrera de psicología es que ustedes no sé si conocen que hay una ley de educación superior. La ley de educación superior es la que rige, digamos, las normas y las pautas a través de las cuales se avalan desde el Ministerio de Educación las diferentes carreras. Y en el artículo 43 de esta ley es un artículo muy importante. ¿Por qué? Porque es el artículo en el cual constan algunas carreras que tienen un particular impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque el profesional digamos que pertenece a una de estas carreras del artículo 43, es un profesional que va a tener una matrícula, es decir, un número otorgado por el Ministerio de Salud que lo va a identificar en su rol profesional. Es decir, cuando firme una indicación, cuando firme una presentación a un juez, cuando firme una historia clínica, cuando firme un informe para una escuela, siempre va a llevar su matrícula allí. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos, la matrícula nos otorga ciertos beneficios de identidad profesional, pero también conlleva una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque las carreras del artículo 43, como son la psicología, entre otras, tienen, digamos, la posibilidad de incidir, como les decía, en las vidas de otros, en las vidas de terceros, y tiene, digamos, una enorme responsabilidad sobre aquello que el profesional hace por acción u omisión. Fíjense que, por ejemplo, digamos, por la Ley de Salud Mental, vigente desde el 2010, los psicólogos, obviamente podemos evaluar si una persona constituye un riesgo para sí o para otros, para sí o para terceros. Por ejemplo, si hay un riesgo si hay ideación suicida digamos, el riesgo de intento de suicidio, o si hay un tipo de agresividad que pudiera ser volcada sobre otros y que pone en riesgo a su entorno. Es decir, fíjense el nivel de sensibilidad que requiere nuestra profesión y digamos, y el impacto que tiene en la vida de los otros, cuando nosotros no somos capaces, no estamos idóneamente capacitados para explicitar decisiones profesionales bien fundadas. Entonces, esto es muy importante en términos de la psicología, y voy a hablar después de un capítulo de psicopedagogía también. De la misma manera, las dos carreras tienen un impacto directo sobre la vida de los otros. Entonces, quien decide emprender el proceso de formación como psicólogo, como psicopedagogo, tiene que tener muy clara esta cuestión. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que la ética es algo como abstracto, ¿no? Es como algo que está por ahí, o la ética solo se aplica para los casos de corrupción, o la ética es para los jueces, o la ética es para el empresario, para quien fuere, ¿no? Y es importante darse cuenta de que estas dos profesiones requieren digamos, una profunda reflexión ética, porque nuestros actos, todos ellos, están impregnados de nuestros valores. Entonces, cada una de nuestras decisiones profesionales o personales que afecten a la profesión van a estar impregnados de nuestros valores. Entonces,
El ejercicio profesional requiere de una ética y de una escala de valores que tenga, en primer lugar, el respeto por el otro. El respeto en todas sus formas. A veces es simplemente con una mirada y a veces se demuestra el respeto, un reconocimiento al otro y sobre todo, tanto en psicología como en psicopedagogía, el respeto a la subjetividad del otro. El otro siempre es un sujeto y es un sujeto, ¿y qué quiero decir con sujeto? Que por oposición, para que sea más claro, no es un objeto. No es un objeto con el que yo trabajo maleable, no fabrico tapitas de gaseosa, no muevo muebles de un lugar a otro, sino que trabajo siempre con un otro. Y esto caracteriza a ambas profesiones. Es decir, eh, tomar noción de la responsabilidad que implica trabajar siempre con un otro, porque nuestras profesiones no pueden ejercerse en el vacío. No hay manera de pensar un psicólogo o un psicopedagogo trabajando en el vacío si no es con un otro, un sujeto de derecho y que exige respeto. Entonces, digamos, este es un panorama general. Dije algunas notas diferenciales de la psicología. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre psicología y psicopedagogía, y más adelante las voy a desarrollar. Pero bueno, en grandes rasgos, ahora voy pasando a la psicopedagogía. La psicopedagogía tiene algo muy claro también, que es, y que es una profesión hermosa. Yo trabajo permanentemente con psicopedagogos y psicopedagogas, así que realmente he aprendido mucho gracias a ellos y digamos, valoro esa profesión que con mucho esfuerzo ha ido conquistando espacios, porque a la psicopedagogía se la confinaba, se la reducía generalmente a lo que muchos de ustedes también deben saber o deben haber experimentado. Bueno, el psicopedagogo o la psicopedagoga trabajan con niños con problemas o trabajan en la escuela. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, es una parte verdadera, porque es real que hay muchos psicopedagogos y psicopedagogas que trabajan en estos ámbitos y trabajan con ese grupo etario, con niños. Pero es importante validar y valorizar la tarea de muchos psicopedagogos y psicopedagogas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que han ido, digamos, permitiendo que el campo disciplinar de la psicopedagogía se ensanchara, se expandiera, y hoy encontramos psicopedagogos también trabajando en ámbitos laborales como empresas. Y por ejemplo, bueno, antes de decirles, por ejemplo, les voy a decir la especificidad del trabajo del psicopedagogo es su profundo interés por los procesos de aprendizaje. Es decir, cómo se construyen y cómo se fortalecen los procesos de aprendizaje de los sujetos humanos. Obviamente van a recorrer los procesos de aprendizaje, van a estudiar en la historia de la psicología y de la psicopedagogía, o van a estudiar algunas investigaciones donde se indaga acerca de los procesos de aprendizaje de los animales, por supuesto, porque muchas cuestiones experimentales se hacen con animales y luego se evalúa la posibilidad de que ese conocimiento se transfiera al conocimiento sobre los modos de aprender de los seres humanos. Pero fundamentalmente a los psicopedagogos les interesa cómo aprendemos, cuáles son las dificultades que se nos presentan en esos procesos de aprender, cómo construimos conocimiento. Y aquí, por eso es que generalmente se empieza pensando que los psicopedagogos trabajan con niños con problemas en los colegios. Voy a derribar un mito. Este es solo un ámbito, y allí es a donde fueron confinados los psicopedagogos en un inicio. Pero los psicopedagogos hoy se interesan y desarrollan investigaciones e intervenciones, modelos teóricos, investigaciones, intervenciones, en distintos grupos etarios. Por ejemplo, en el grupo de los adultos mayores, en esto también coincide con la psicología en cuanto al interés
Pero los psicopedagogos empezaron antes que los psicólogos. Hay que darles el mérito que corresponde. Antes que los psicólogos empezaron a interesarse justamente por los procesos de aprendizaje o los procesos con dificultades de aprendizaje o el deterioro en los procesos de aprendizaje de los adultos mayores. Y son los psicopedagogos y las psicopedagogas quienes iniciaron todo un movimiento interesante ocupándose de los adultos que tenían dificultades en el aprendizaje, ya sea a través de la atención, la concentración, la memoria o la construcción de lógicas, es decir, y se abocaron a la estimulación cognitiva, sobre todo en muchos procesos de prevención para un buen envejecimiento cognitivo-emocional de los adultos. Entonces, fíjense que a veces se les da poco crédito y poco reconocimiento a los psicopedagogos y las psicopedagogas por esta enorme tarea. Hay todo, bueno, sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo con adultos, con adolescentes y con niños, sin duda, pero abocados en cada etapa de la vida con su modo especial de esos sujetos en sus procesos de aprendizaje. Y también, por eso les decía, esto tiene en común con la psicología, retomo la idea anterior, que los psicopedagogos están insertos en ámbitos laborales de lo más diversos. ¿Por qué? Porque puestos en este interés particular por los procesos de aprendizaje, son quienes mejor pueden desarrollar y quienes más capacitación tienen para desarrollar, valga la redundancia, proyectos de capacitación. ¿Por qué? Porque conocen las dificultades, las vicisitudes y la progresión de cómo se construyen los aprendizajes. Entonces, si tenemos una empresa donde hay que capacitar a un personal, ya sea para la utilización de una nueva máquina importada o nueva en la empresa, si tenemos un grupo de líderes de equipos que necesitan ser capacitados en alguna nueva tecnología para poder aplicarla en sus equipos de trabajo. Es decir, ¿quién es mejor? Quienes con mejores herramientas cuentan para construir este tipo de capacitación son los psicopedagogos, por este conocimiento profundo de qué nos pasa como sujetos humanos en los procesos de aprendizaje. También encontramos muchos psicopedagogos y psicopedagogas en ámbitos forenses, como auxiliares de la justicia, haciendo otro tipo de evaluaciones diferentes de las de los psicólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos digamos, apuntamos de acuerdo a los puntos de pericia. Se establece siempre a un perito, se le envía desde el juzgado, se le envían los puntos de pericia, es decir, aquello por lo cual se le requiere su intervención profesional experta. Entonces, para un psicólogo, por ejemplo, si puede evaluar riesgo, como hablábamos antes, riesgo de violencia, supongamos que es una situación de violencia doméstica, de control de impulsos de esta persona, de estabilidad emocional, es decir, estoy hablando a grandes rasgos, por supuesto, ¿no? Pero ese sería el enfoque que tomaría el psicólogo, y entonces allí armaría su batería de test y de pruebas enfocados específicamente en lo que los puntos de pericia le solicitan. Y tienen que ver con estas cuestiones de conflictos y de personalidad. Si lo miramos desde el punto de vista del psicopedagogo, los puntos de pericia sin duda van a ser diferentes. Se le va a requerir, por ejemplo, si hubo alguna situación, un accidente, por ejemplo, que se evalúe de esa persona si hay un daño que afecte a su proceso cognitivo o a su desarrollo de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, bueno, los enfoques y entonces la batería de pruebas y test que va a utilizar para evaluar aquello que se necesita evaluar y que se necesita informar es bien diferente. Creo que de esta manera les
les permite ver, digamos, el enfoque diferente de este mismo sujeto. Es decir, somos el mismo ser humano, solo que el abordaje, la mirada desde el cual se aproxima uno y otro profesional es diferente. Y para eso se capacita. Se capacita en teorías, algunas son congruentes y otras no. Se capacita en modos de intervenir, que ahí es donde más diferencias van a tener las estrategias del psicólogo y del psicopedagogo, la forma de intervenir, y también en la forma de hacer los reportes de su tarea. En los dos casos, siempre es muy, muy, muy necesario como parte de la formación, y fíjense que yo todo el tiempo hablo de formación, y ya les voy a decir por qué. No hablo de educación, ni hablo de instrucción, hablo de formación, porque son carreras que requieren un compromiso personal de quien las encara para formarse, con el verbo reflexivo, formarse. La formación es personal, es intransferible. Los docentes, los tutores, los diferentes actores de una universidad que intervienen, interactúan con nosotros, proveen recursos, proveen contenidos, proveen información, proveen sostén, aportes, experiencias para que ustedes puedan embeberse, pero el proceso de formación, el proceso de convertirse en un profesional de la psicología o la psicopedagogía requiere la participación personal de cada uno, porque son carreras que, como les decía, también nos transforman a nosotros en el decurso en que vamos atravesándolas. En este sentido, retomo la idea de que para ambas, por igual, es indispensable hacer algún tipo de proceso de trabajo de autoconocimiento, generalmente asociado a un espacio terapéutico, que puede ser de las más diversas teorías o modelos o enfoques, pero sí que haya un proceso de autoconocimiento, porque como nuestro instrumento somos nosotros, nuestro instrumento tiene que estar bien afinado. Si nosotros somos el violín y estamos desafinados, ¿qué melodía vamos a tocar? Difícilmente podamos, digamos, tocar la melodía a dúo con esos otros, a dúo, a trío o a la orquesta, con esos otros sujetos con los que interactuamos, porque somos nosotros los que no estamos afinados debidamente. Entonces, esta es una de las condiciones necesarias, no suficientes, pero necesarias, de conocerse a uno mismo profundamente para poder trabajar con ese otro y para que nunca nos confundamos en relación a qué es lo mío y qué es lo del otro. Lo mismo pasa con otro requisito muy necesario para esta formación profesional, que es sobre todo a la salida, una vez graduados, de seguir con, continuar la formación con supervisiones. Es decir, siempre en distintos ámbitos tomará distintas formas. En el ámbito clínico será una supervisión con un profesional que tenga más vasta experiencia, que pueda orientarnos en la clínica, que pueda mostrarnos nuestros puntos ciegos o nuestras dificultades, o señalarnos cuáles son los puntos de intervención en los que tendríamos que trabajar con los pacientes, con los sujetos con los que estamos haciéndolo. En el caso de otros ámbitos, siempre con alguien que funcione como un mentor, como un tutor, por eso en muchas empresas ya se usa muy comúnmente la palabra mentoring, ¿no? Porque es como, bueno, todo profesional junior necesita algo del acompañamiento para insertarse en ese ámbito. Entonces, estas son, digamos, como pilares fundamentales para una buena formación profesional y, por lo tanto, una idoneidad adecuada para el rol. ¿Y por qué yo todo el tiempo menciono formación y dije, omito hablar de educación, de instrucción, de carrera? Y traigo el tercer término, que es el más común.
Normalmente escuchamos, bueno, ¿qué carrera vas a seguir cuando termines el colegio? ¿Qué carrera estás estudiando? ¿Qué carrera hiciste? Bueno, y entonces esta palabra carrera, como muchas cosas en nuestro lenguaje, eh, no es unívoca, no nos lleva a un solo sentido, nos lleva a muchos sentidos. Y la carrera a veces, como palabra, nos distrae, nos resulta como un espejismo y nos resulta como algo que nos confunde en el proceso de formarnos. ¿Por qué? Porque si pensamos en una carrera, miren el gesto que hago, ¿no? Es decir, nos vemos en movimiento, pero más que un movimiento, nos vemos motivados a desarrollar un movimiento lo más veloz que podamos. Entonces, pensar la formación como psicólogo o psicopedagogo en términos de carrera no nos hace ningún favor. Nos hace un favor pensarlo como un proceso de formación que tiene sus tiempos, que tiene sus momentos. Y en todo caso, si queremos utilizar la imagen de la carrera, una muy buena imagen podría sernos útil, es la de la carrera de la maratón. Algunos llaman la maratón, otros el maratón, pero todos coinciden en que maratón es de 42 kilómetros. Como ustedes sabrán, 42 kilómetros no cualquiera puede correrlos. ¿Por qué? Porque es una carrera que tiene una extensión ya programada, establecida, igual que la profesión de licenciado o licenciada en psicopedagogía o psicología, que tiene momentos diferentes y todo atleta puede describirlos que haya corrido o que conozca los 42 kilómetros, relata algo bastante similar. Los 42 kilómetros tienen momentos en los cuales yo puedo arrancar con un sprint importante de arranque. En algún momento quizás el paso se acomoda, el ritmo se estabiliza, a veces más lento que en el sprint inicial, a veces un poquito por encima del sprint inicial, pero hay un tramo en el cual se estabiliza. Hay otro momento en el cual se produce el cambio de aire y entonces de pronto el ritmo se ralentiza. Puede ser que haya algún momento en el cual algo me empieza a doler, empiezo a sentir un tirón pequeñito o empiezo a sentir algún efecto de estar insuficientemente hidratado o hidratada, y entonces va habiendo momentos diferentes. Entonces me acerco a un puesto de hidratación y a lo mejor pierdo unos segundos en tomar el líquido para hidratarme. Sigo avanzando, a lo mejor recupero el ritmo inicial y después hay otro momento en el cual, bueno, me acercan unos auxiliares, unos frutos secos y otros segundos que a lo mejor me distraigo del foco del objetivo final de la carrera, pero es necesario. Y puede ser que llegue un momento, como relatan los atletas, en que me enfrento con el muro, y el muro suele ser el momento en blanco, el momento en el cual siento que casi va a ser imposible, por eso se le dice muro o pared, porque casi como que no lo voy a poder atravesar, como que está por encima de mis fuerzas. Y entonces es allí donde aparece todo el proceso del entrenamiento mental, físico y emocional del atleta, que busca en sus propios recursos cómo poder sortear ese momento de duda, ese momento para, recalculando, como dice el GPS, poder seguir avanzando y alcanzar la meta. La carrera de universitaria tiene todos estos momentos y muchos más. Tiene momentos en los cuales estaremos altamente entusiasmados, habrá momentos en los cuales nos sentiremos más desmotivados, habrá momentos en los cuales en lugar de cursar 5 materias en cada cuatrimestre o en cada bimestre, podré cursar solo 1 o 2 porque se presentan vicisitudes de la vida y lentifico mi ritmo, pero no abandono la carrera. Habrá momentos en los que quizás por desafíos propios o desafíos de la situación sienta que no voy a poder. Bueno, y
También serán esos momentos en los cuales estarán apoyados por los docentes, por los tutores, por las familias y por sus propias herramientas para decir, bueno, recalculando, quizás reorganizo la situación y avanzo de una manera diferente porque tengo claro el objetivo, llegar a la meta. Entonces, fíjense que si quieren utilizar una imagen de carrera, para una carrera universitaria está bueno pensarla como los 42 kilómetros y sobre todo la gran satisfacción que provee arribar a la meta para poder desempeñar un rol profesional que probablemente a veces no suceda que sea amor a primera vista, pero como tantos amores, como tantos seres humanos, hay formas de amores. Los amores a veces se van desarrollando en el tiempo, los amores nos van encontrando, a veces un ámbito en el que no pensábamos desarrollarnos nos despierta un desafío, una emoción, una posibilidad laboral. Bueno, esta es la invitación a recorrer la formación y a recorrer el ámbito de desarrollo profesional de los psicólogos y los psicopedagogos. Con respecto a los momentos de la carrera, tanto universitaria como de la maratón, como les decía, habrá momentos que son de frustración, que no es el equivalente a fracaso. Y esto es importante porque muchas veces pensamos en las vicisitudes de la vida, y esto lo amplío un poco más para que todos ustedes se puedan llevar algo, ¿no? Es decir, en las vicisitudes de la vida, llámesele una carrera universitaria o cualquier otra situación, se nos presentan momentos de frustración, porque a veces no podemos alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, porque a veces hay interferencias por múltiples factores. Pero es importante poder despejar la diferencia entre frustración y fracaso. Fracaso es cuando ya abandoné. Frustración es aquello que es propio de nuestra vida. ¿A quién de ustedes no les habrá pasado que llegan con los que viven, por lo menos los que viven en algún lugar en el que se mueven con transporte público, llegan a la estación de tren y el tren se está yendo? ¡Ay, qué frustración! Voy corriendo a la parada del colectivo y me cerró la puerta, no llegué a tomarlo. Esos son pequeñas frustraciones. ¿Esos son fracasos? Claramente no. Entonces, ¿por qué? Porque me frustro, pero voy a esperar al bondi que venga atrás. Me frustro, pero quizás llego tarde al trabajo, pero voy a esperar el próximo tren. Entonces, esto es importante de la vida en general, también trasladarlo a la formación universitaria. Es decir, va a haber momentos de frustración en los cuales, bueno, quizás no aprobé el parcial como con la nota que quería, o quizás simplemente no aprobé, quizás tengo que recursar, quizás el trabajo tengo que volver a hacerlo. Lo importante de esto es que, por esto que digo de formación, todos los procesos que se van dando en este tramo educativo universitario, si ustedes saben integrarlos, convergen a la formación profesional. Porque si no han desarrollado la tolerancia a la frustración, sin confundirse con el fracaso, no se dediquen a trabajar con personas. Porque las situaciones de frustración, donde uno no logra aquello que creyó que iba a lograr, se dan frecuentemente. Quizás logra otra cosa, pero quizás no se logra. ¿Y por qué? Porque justamente interactuamos con otros seres humanos. Entonces, desarrollar la tolerancia a la frustración junto con este valor que les mencionaba antes del respeto, es parte también formativo. El respeto a los compañeros, el respeto a los docentes, el respeto por mí mismo, el respeto a los trabajos que hago y no me copio y pego y no cometo plagio. Es decir, todo esto hace a la formación. Y es más allá de lo que estoy hablando específicamente de psicología y psicopedagogía, para quienes en algún momento quizás piensen en estudiar otra carrera y no estas que yo les estoy contando, también llévenselo como valores y como posibilidad de repensarse estudiando para ser profesionales, porque todo esto puede
a ser los mejores profesionales. Por otra parte, bueno, me parece que, digamos, estas son cuestiones centrales de la reflexión de los psicólogos y los psicopedagogos en la práctica cotidiana, sea en el ámbito que sea que nos desempeñemos. No sé si, María Eugenia, querés preguntarme algo, si hay alguien que quiera preguntarme algo o comentar algo respecto de lo que dije, algo que no haya quedado claro. Eh, bueno, Buenísimo. No, buenísimo, no te quería interrumpir, estuviste dando una charla muy completa con todos los detalles de todo el campo laboral y terminaste con muy, muy amplio. Quería sí preguntarle a los chicos si alguno tiene alguna pregunta para hacer. Este es el momento para hacerle una pregunta a Laura sobre la carrera, sobre alguna duda que le haya quedado. Cristóbal levantó la mano. A ver, si querés comentar hola tu pregunta. Cristóbal, si querés ponerte con la cámara y con el micrófono sería genial, porque de paso nos vemos las caras, está buenísimo. Hay una pregunta de Mora Luna también. Sí, en el chat dice, ¿pueden hablar sobre el psicoanálisis? Buenísimo. Juliana Terraza dice, a mí no me sale audio, así que voy a escribir. Hola Juliana, ¿cómo estás? Kiara Piñero saluda, hola. Y More Luna dice, ¿pueden hablar sobre el psicoanálisis? Bien, bien, buenísimo, More. Me trajiste a colación algo que me estaba quedando en el tintero y sobre lo que quería hablar. Bien, y esto, digamos, es válido para psicología y para psicopedagogía por igual. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, ambas empiezan con psi. O sea que a ambas les ha interesado siempre lo psi. ¿Y qué es lo psi? Voy a ir un poquito para atrás en la historia. La psicología viene digamos, trabajando, cabalgando sobre los orígenes de la filosofía más antigua, ya desde el siglo V antes de Cristo en la antigua Grecia, se empezaban a esbozar algunas cuestiones dentro de los planteos filosóficos, que fueron los iniciales planteos del ser humano acerca de la naturaleza, de quién soy, qué sentido tiene, qué propósito tiene nuestra existencia. Empiezan a aparecer desde ahí algunos trazos que van a ir a través de los siglos desembocando en el año 1800 en procesos que fueron dando forma a lo que después empieza a cobrar identidad como psicología. ¿Y por qué se le denomina psicología o psicopedagogía? Porque psico viene del origen, allá lejos y hace tiempo, de la antigua Grecia, de psique. Psique, que es alma. No siempre las traducciones son literales, pero tiene que ver con esto, con esta noción de que el sujeto humano es más que solo un cuerpo, que hay muchos procesos que se escapan que no son solo biológicos, que hay algo que en ese momento se lo denominó alma, pero que bueno, con el tiempo, con las investigaciones científicas, con los desarrollos tecnológicos y con digamos, los estudiosos del sujeto humano, fueron, digamos, ubicando como psique, es decir, todo aquello que hace a los procesos emocionales, mentales, y se desprendió del concepto de alma antiguo, porque bueno, hoy el concepto de alma tiene muchas connotaciones religiosas. Entonces, para, digamos, deslindar lo religioso de lo científico, allá por el 1800 empezaron a indagar acerca de las cuestiones psicológicas. En 1879, un señor llamado Wilhelm Wundt en Leipzig, lo que hoy sería Alemania, pero en ese momento claramente era otro el mapa geopolítico, era el antiguo imperio austrohúngaro. Bueno, este señor se propuso investigar acerca de la conciencia, es decir, algo que nos identifica como seres humanos y que nos distingue completamente de los animales.
porque los únicos, digamos, por ahora que se ha podido comprobar que tenemos esta capacidad reflexiva sobre nosotros mismos y que nos permite tener conciencia de nosotros mismos y del mundo, somos los seres humanos. Se propone estudiar esto y los procesos de conciencia. En este año, 1879, es como, digamos, una fecha que se colocó históricamente y se denominó a Wilhelm Wundt el padre de la psicología, porque es quien inicia las investigaciones experimentales en relación a estas cuestiones de los seres humanos. Y es como que desprende completamente a la psicología de la filosofía, en términos conceptuales y en términos de intentar hacer ciencia específicamente psicológica. Por supuesto que no nos independizamos completamente, porque el ser humano es tan complejo que es mejor abordado integrando saberes de la sociología, de la antropología, de la biología, de la filosofía, con un abordaje biopsicosocial, por supuesto. Pero en ese momento, para poder hacer de la psicología una ciencia, tuvo que desprenderse. Hago este rodeo para que se entienda. Wilhelm Wundt desarrolla un modelo teórico. En 1895, 1893, 95, aparece en escena un tal señor, doctor Sigmund Freud, en Viena. Esto viene a colación de la pregunta por el psicoanálisis. Entonces, Freud, contemporáneo de Wundt, toma otra línea de interés y de investigación sobre el sujeto humano que tiene que ver con justamente otro aspecto complementario, que es lo inconsciente. No la conciencia, sino lo inconsciente de este sujeto humano. Y entonces, a partir de allí, desarrolla todo su modelo teórico en relación con el que denomina psicoanálisis. Entonces, Wundt solo hace experimentación e investigación. Freud va un pasito más adelante, hace investigación, desarrolla su modelo teórico y además desarrolla un modelo de intervención terapéutica. Sigue avanzando esto, el campo de la psicología empieza a crecer, 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 y son las bases fundacionales comunes para los profesionales de la psicología y para los profesionales de la psicopedagogía. Por eso estoy haciendo como esta línea de tiempo que es común a ambas profesiones. Entonces, ¿por qué? Porque del psicoanálisis se derivan después formas de intervención también con un enfoque psicoanalítico desde la psicopedagogía, no solo desde la psicología. Y ese modelo teórico después deriva en distintos tipos de intervenciones de acuerdo a los ámbitos en los que se dé. Voy a poder hacer el modelo teórico, desde el modelo teórico psicoanalítico, voy a poder hacer una intervención en un ámbito educacional, en un ámbito laboral, en un ámbito jurídico forense, en un ámbito comunitario. Es decir, estos son distintos modelos teóricos de los cuales después derivan las intervenciones específicas con esos modelos. Avanza el tiempo y después se desarrolla posteriormente el conductismo, posteriormente se desarrolla el cognitivismo con muchos autores, después de la Segunda Guerra Mundial hay una explosión de lo psi y se desarrollan muchísimos modelos teóricos y de intervención, tanto en psicología como en psicopedagogía, que se denominan de la tercera ola o existencialistas, de distintas maneras. Entonces, esta es la diferencia entre modelo teórico e intervenciones. El modelo teórico, psicoanalítico, cognitivista, conductista, sistémico, gestáltico, pueden ser comunes, el modelo teórico puede ser común, y de hecho se estudian común en las dos carreras. Ahora, el modo de hacer las intervenciones es específico de cada uno de estos enfoques. ¿Por qué? Porque a los psicopedagogos les va a interesar intervenir en determinadas temáticas, como dije antes, específicamente relacionadas con aprendizaje, y a los psicólogos nos van a interesar intervenir en otro tipo de conflictos y de cuestiones de personalidad o inconscientes con un abordaje diferencial. Hasta allí se entendió
para quien preguntaba del psicoanálisis. En las dos carreras, en la Universidad Kennedy, se ve con profundidad el modelo psicoanalítico. Vuelvo a decir, después con las herramientas pertinentes a cada una de las carreras. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, Jazmín, ¿la psicología o psicopedagogía? O las dos, ¿trabajo con el lenguaje no verbal? ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Jazmín, excelente pregunta, gracias. Buenísimo. Bueno, si te referís al lenguaje no verbal, a esto que estoy haciendo yo, por ejemplo, sí, totalmente. Es decir, ambas carreras tienen, digamos, prestan atención a lo que digamos, un teórico de la comunicación describió ya hace cerca de 70 años, pero que sigue teniendo una vigencia enorme, que tiene que ver con que nuestra comunicación siempre es analógica y digital. Es decir, nos estamos comunicando no solo con nuestras palabras, sino con todo nuestro modo de estar en la situación. Entonces, por eso es que también es importante considerar esto de que somos sujetos biopsicosociales, ¿no? Es decir, no somos solo lo psico, sino que también lo ambiental. Fíjense que yo estoy comunicándome con ustedes y ustedes pueden prestar, digamos, están atendiendo no solo a mi imagen y a mis expresiones verbales y gestuales, sino también hay acá una comunicación con un nombre, digamos, hay un movimiento de mi cuerpo, hay un color con el que estoy vestida. Es decir, todo esto hace a la observación minuciosa que tanto un profesional de psicología como de psicopedagogía tienen que atender cuando están trabajando con un otro. Porque es imposible no comunicarnos. Y hasta la persona que está en absoluto silencio nos está comunicando algo. El lenguaje no verbal, por supuesto. A ver, creo que ya respondí. A ver, está preguntando, ¿cuántos años de carrera? Ay, se me fue la pregunta. ¿Cuántos años? Cristóbal, hola. A ver, se me fue la pregunta. ¿Cuántos años de carrera lleva la psicopedagogía y la psicología? Sí, y que va junto con la de Agustina, o la Agustina. Yo quería saber si hay diferencias similares de psicopedagogía y ciencias de la educación. Bueno, entonces, ahora vamos más a la parte instrumental y concreta, ¿no? De cómo están armadas las carreras. La carrera de psicología está formada por una cursada de 5 años, cuatrimestral. Todos los cuatrimestres se cursan hasta 5 o 6 materias, depende, a veces hay inglés que se puede cursar adicional, pero son básicamente 5 materias. Ustedes pueden elegir cursar menos, por supuesto, como les decía antes, porque es importante tener en cuenta los factores reales, es decir, cuánto tiempo dispongo, lo puedo pagar, no lo puedo pagar, tengo espacio para estudiar adecuado y dedicarle a todo esto. Bueno, bien. Psicología tiene formato 5 años, carrera presencial, con una formación desde lo más básico inicial, con una formación general básica, como su nombre lo indica, que tiene que ver con estas materias iniciales, es decir, contextuales, que nos permiten comprender ese sujeto humano, a ir progresivamente yendo a materias cada vez más específicas de la clínica, de la evaluación, y como les decía antes, hay una materia específica por cada ámbito de inserción laboral. Entonces, obligatoriamente hay que cursar y aprobar las materias de todos los ámbitos laborales. Por ejemplo, psicología comunitaria. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a dedicar a la psicología comunitaria. No obstante, no puedo no conocer de qué trata la psicología comunitaria. ¿Sí? Esta es la lógica. Una carrera de grado universitaria nos tiene que dar herramientas como un gran rompecabezas que integre un montón de cuestiones de formación profesional para que después ustedes puedan elegir por dónde puede ir la especificidad de lo que les interese. Por ejemplo, orientación vocacional. A lo mejor yo no me he especializado, ni he profundizado, ni he trabajado en
orientación vocacional. Sin embargo, no puedo desconocer cómo se hace un proceso de orientación vocacional desde la mirada del psicólogo, que va a ser diferente de la mirada del psicopedagogo. Bien, la de psicopedagogía tiene una modalidad de dictado virtual, quiere decir que es federal, es decir, tenemos alumnos que es espectacular la experiencia porque se conectan y trabajan colaborativamente de manera remota. Tenemos alumnos en Orán, en el norte del país, tenemos alumnos en Chaco, tenemos alumnos en El Dorado, Misiones, tenemos alumnos en Río Grande, Ushuaia. Es decir, es tan variado y tan rico el alcance y el trabajo colaborativo de los estudiantes con distintos contextos, porque esto también es formativo. La modalidad de cursada es de 4 años, la carrera es de 4 años, y tiene cursado bimestral. Es decir, cada bimestre se anotan a las siguientes materias. Y tienen la posibilidad de cursar la misma materia, el mismo listado de materias en el bimestre 1 y en el bimestre 3, o en el bimestre 2 y en el bimestre 4. Supongamos que alguien hubiese decidido estudiar psicopedagogía en agosto, perfectamente puede iniciarla. ¿Por qué? Porque va a tener las mismas materias que quien inició en marzo y puede hacer su recorrido formativo sin inconvenientes. En psicología pasa lo mismo. Tienen la posibilidad de ingresar en marzo o en agosto. ¿Es más conveniente iniciar en marzo? Sí, porque a veces en psicología como que se les descompaginan, se desarman a veces las correlatividades porque, bueno, a lo mejor no se dieron cuenta. Esto es importante. A la hora de hacer un trayecto de formación universitario, siempre hay que tener en cuenta las materias correlativas. Es decir, para poder cursar clínica de adultos, tengo que haber cursado clínica de niños, por ejemplo. O para poder cursar historia de la psicología, que es común a las dos carreras, porque es de donde venimos todos, las bases de donde venimos todos, tengo que haber aprobado introducción a la psicología, porque primero me introduzco en la temática y luego puedo hacer el estudio de la historia, de mi ámbito disciplinar. Y así, todo lo que tiene que ver con las correlatividades es importante cuando se van desarrollando. Alguien me preguntó acerca de psicopedagogía y ciencias de la educación. Son bien diferentes, los perfiles son completamente diferentes. El perfil del psicopedagogo, como les dije, se interesa por los procesos de aprendizaje insertos en distintos ámbitos, y no el fuerte del psicopedagogo es el trabajo con el otro. El licenciado en Ciencias de la Educación tiene una capacitación diferente porque sus incumbencias están más dirigidas a todo lo que tiene que ver con el armado de planes de estudio, de políticas de educación. Es decir, por eso es Ciencias de la Educación. No tiene el perfil de tratamiento, de terapéutico que puede tener también un psicopedagogo. A grandes rasgos es esto, como para que... Pero esto también ustedes pueden googlearlo para que les quede bien claro. Nosotros, de todos modos, no dictamos Ciencias de la Educación. Bueno, ¿qué consejo darías a alguien que está, Kiara? ¿Qué consejo darías a alguien que está comenzando su carrera de psicología? ¿Cómo abordás los problemas de salud mental relacionados con el mundo digital, las redes sociales? Uy, Kiara, es un tema apasionante. Yo vengo trabajando en este tema desde 2006, donde presenté, digamos, mi primer trabajo en un congreso argentino de salud mental. Pero es un tema como para un capítulo enorme. Te voy a dar, digamos, 2 o 3 tips para alguien que está comenzando su carrera de psicología. Bien, porque son distintas preguntas. Para alguien que está iniciando su carrera de psicología, reitero lo que dije hace un ratito. Fundamental, proceso terapéutico propio, con el modelo teórico que quieran, con el enfoque que quieran, psicoanalítico, cognitivista, gestáltico, no importa, pero un proceso de conocimiento profundo propio. Supervisión
si voy a trabajar con pacientes o en mentoreo, si voy a trabajar en cualquier otro ámbito donde esté con profesionales que tengan más experiencia y más trayectoria para poder seguir siendo orientado. Y creo que eso es lo fundamental. Con respecto a los problemas de salud mental relacionados con el mundo digital y las redes sociales. Bien, esto es un tema desafiante. Ya hay bastante escrito sobre esto, hay bastante investigado sobre esto, no es un tema nuevo. La pandemia lo que hizo, como yo les decía, yo vengo siguiendo este tema desde el año 2006, pero la pandemia lo que hizo fue ponerlo como a la luz para que, digamos, el conocimiento masivo se acercara a toda la comunidad y todos nos preguntáramos, quién más, quién menos, pero nadie está ajeno a que el uso de las redes sociales de manera disfuncional generan problemas de salud mental o están vinculados con problemas de salud mental. En aquellas personas, sobre todo para aquellas personas que tienen cierta vulnerabilidad. Es decir, las condiciones de vulnerabilidad en cualquier orden de cosas de la vida van a facilitar que se desarrolle alguna dificultad o un trastorno, en cualquier orden. Si voy a ponerlo, para no entrar en ninguna categoría psicopatológica, lo voy a poner en una cuestión biológica para ejemplificar. Si yo tengo antecedentes familiares de diabetes y soy insulino resistente, tengo una condición de vulnerabilidad que me puede facilitar que yo desarrolle la diabetes también. Ahora, va a depender muchísimo de qué es lo que yo haga en relación con esto. Si yo todo el tiempo estoy poniendo a prueba la insulina del páncreas y estoy consumiendo cosas que van a seguir incrementando la demanda hasta que el páncreas diga no puedo más, bueno, finalmente quizás tenga una diabetes importante. Ahora, si yo tengo una conducta donde sabiendo mis antecedentes y sabiendo, digamos, cierta vulnerabilidad que tengo, trabajo desde la prevención y mantengo una dieta equilibrada, hago mis controles de laboratorio de análisis frecuentemente, consulto al diabetólogo y tengo un seguimiento, digamos, claramente es más factible que no desarrolle una enfermedad. Con esto pasa lo mismo, con toda digamos, la exposición al mundo digital y a las redes, condiciones de vulnerabilidad, que sería todo otro capítulo para que desarrolláramos si no tenemos tiempo, las condiciones de vulnerabilidad, digamos, propician que el uso de las redes y el vivir en el mundo, habitar el mundo digital, se desarrollen algunos trastornos o dificultades. De todos modos, también es otro lindo capítulo para conversar en otra oportunidad el tema de los factores de protección, porque siempre se habla de condiciones de vulnerabilidad, se hace mucho más hincapié en esto, es decir, con cuáles son las cosas negativas, entre comillas, con las que contamos, que nos hacen vulnerables a algo físico, mental, emocional, pero no se habla de los factores protectores suficientemente. Y estos factores protectores son realmente relevantes y cada vez se descubre más. Ustedes lo pueden pensar, por ejemplo, como hablábamos antes de los adultos mayores, cuando se habla de cómo tener un mejor envejecimiento. Dieta saludable, actividad física, vida social, desarrollo de la espiritualidad. Es decir, esos son los factores de protección, para graficarlo rápidamente. No sé si es claro, porque estoy tratando de darles mucha información toda junta, pero bueno, porque me van preguntando y yo me entusiasmo. Bueno, ¿cuáles son las ramas de la psicología? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, las ramas de la psicología es lo que hablábamos antes, es decir, son los que tienen que ver con los ámbitos de inserción laboral. Psicología educacional, psicología laboral, psicología jurídica forense, psicología comunitaria, psicología, orientación vocacional, psicología clínica en los distintos grupos etarios, entre otros ámbitos de investigación. ¿Qué materias contiene la psicología en la universidad? Uy, pero son materias de a lo largo de 5 años. Acá María Eugenia les puso, y está buenísimo, les puso el link. Maru, ¿les podés poner el link también de psicopedagogía?
Sí, ahí abajo está el de psicología y ahí Todavía abajo el de no se me iba abriendo el chat. Es mejor que ustedes entren y lo consulten y puedan ver. Le podemos poner ahí, Maru, si te parece, no sí. sé si tenés a mano o si se los coloco yo, el mail de los directores de las dos carreras, porque si tienen inquietudes podemos ponerles el de alumnos por Sí, cuestiones administrativas, organizativas, y el de los dos directores de carrera. ¿Qué te parece? Porque dale, sí. cuando ustedes tienen alguna duda, pueden escribirle al director de la carrera de psicología, que es el licenciado Alejandro del Corno, o a la directora de la carrera de psicopedagogía, la licenciada Silvia Porquieto, y ambos tienen una gran disposición a responder y a orientar, y si no, los ponen en contacto con las coordinadoras de la carrera, pero sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones académicas. Lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, es decir, cuándo, dónde, cómo lo hago, ahí Maru les va a poner el mail desde consultas para alumnos, es decir, o para interesados, ¿no? Alumnos Kennedy. Entonces allí ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, e incluso tienen una línea 0800, es decir, las cosas instrumentales operativas cotidianas las pueden indagar ahí. Lo que tiene que ver con plan de carrera, pueden también verlo en la página web, y si no, pueden consultar una vez que hayan mirado la página web, y si eso les genera más inquietudes y más preguntas, pueden contactarse con el director de la carrera o con la directora de la carrera de psicopedagogía. Si no lo encontrás, Maru, lo busco yo. Lo estoy buscando, ahí lo paso. Pero Bueno. bueno, mientras tanto, si querés, a mí una pregunta que surgió era con el tema de las pasantías, ¿qué pasantías hay? ¿Qué prácticas profesionales hay antes de terminar la carrera? Porque por ahí uno sale con mucho conocimiento y por ahí no te falta esa práctica. Sí. ¿Cómo es el tema de las prácticas profesionales? Un segundo que estoy colocando acá. Ahí está. Ahí puse el mail del director de la carrera de psicopedagogía, licenciado del Corno. Ahora ya les pongo a disposición el de la licenciada Silvia Porquieto para que puedan contactarse con ellos ante cualquier inquietud. Nosotros trabajamos permanentemente respondiendo a los alumnos nuestros o a las consultas. Es decir, cuando ustedes han hecho una carrera previa, por ejemplo, y necesitan un reconocimiento de materias, también lo tienen disponible. Entonces, bueno, pueden contactarse. Ahí María Eugenia les puso el mail de alumnos. Ese es el área de, a ver cómo, ¿no? Quiero dejarles bien en claro esto. Eh, Ahí está, para consultas administrativas es este que les puso María Eugenia antes. Ahí está. Bueno, así les quedan bien claros los tipos de cuestiones que pueden Sí. consultar. Bueno, con respecto a las prácticas preprofesionales, tanto en psicología como en psicopedagogía, tienen prácticas en distintos ámbitos, justamente por esto de lo que hablábamos antes, es decir, cuando uno va cursando materias, va conociendo distintos ámbitos de posibilidad de inserción y desarrollo profesional. Entonces, para que no quede solo en la materia que cursamos, al cierre de las dos carreras hay un periodo que se llama práctica preprofesional supervisada, que figura como materia, pero en realidad no es solo una materia, es una experiencia que hay que atravesar, porque es como la manera de poder integrar conocimientos que hemos ido recorriendo e incorporando a lo largo de la carrera, y se ponen como a prueba, se empiezan a jugar y se empiezan a metabolizar
más profundamente en estos espacios de prácticas preprofesionales. Entonces, tanto en psicología como en psicopedagogía, hay convenios con múltiples instituciones en las cuales ustedes como estudiantes van y realizan una tarea junto con profesionales de la institución que tienen mucha experiencia y mucha experticia, justamente para poder hacer este mentoreo y este acompañamiento en la formación, desarrollan actividades propias de cada ámbito. Por ejemplo, si van a trabajar, van a hacer la práctica profesional en un ámbito como es una consultora y hacen trabajo de selección de personal, entonces ustedes trabajarán con un colega, con un psicólogo que esté haciendo selección de personal, y ustedes trabajarán, por ejemplo, elaborando los perfiles adecuados para los puestos y viendo las evaluaciones que hacen otros para ver si se adecua un candidato a un perfil, por ejemplo, concretamente. En psicopedagogía, por ejemplo, como tiene la modalidad, en los dos casos tenemos prácticas preprofesionales en modalidad virtual y modalidad presencial. ¿Por qué? Porque justamente por esto que hablábamos antes del impacto de la virtualidad, no se puede no tener la experiencia también de un proceso de práctica preprofesional en modalidad virtual. Fíjense que nosotros no podríamos estar reunidos si no fuera gracias a la virtualidad. Así que tiene su lado tan positivo el poder conectarnos y poder hacer experiencias por este medio. En psicopedagogía, por ejemplo, uno de los ámbitos muy importantes de interés y de idoneidad específica de los psicopedagogos es el ámbito de las personas con discapacidad. Hoy ya no se dice más discapacitado como sustantivo, se dice persona, porque somos primero personas, y esto remite al respeto del otro como sujeto, persona con discapacidad. Así como si dijera, María Eugenia es una persona con cabello castaño. Nada, es la condición simplemente, pero no hace a su ser persona. Entonces, persona con discapacidad. Entonces, este es un terreno, un ámbito muy, muy, muy importante en el cual los psicopedagogos y los psicopedagogos hacen un trabajo formidable y hay convenios en distintos lugares del país, en instituciones locales, donde los alumnos que están próximos a esas instituciones pueden hacer sus prácticas preprofesionales de manera presencial. Y otros que están más alejados, por ejemplo, si están en una zona remota del Monte Chaqueño, tienen conectividad pero no pueden trasladarse, bueno, pueden perfectamente hacer las prácticas preprofesionales en modalidad virtual. Creo que ahí más o menos explicité. Sí, buenísimo. No sé si alguno tiene alguna pregunta más, alguno de los chicos que están conectados. Juliana levantó la mano. Juliana, ¿qué tal? No te vemos, ni te escuchamos. Ah, ahora. Hola, Juliana, ¿cómo estás? ¿De dónde estás conectada? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿De dónde estás conectada? En mi casa. Sí, pero ¿dónde estás geográficamente? Buenos Aires, en Don Torcuato. Ah, bueno, muy bien. Pero si hubieses tenido que venir de Don Torcuato al centro de Cava, hubiese sido tremendo el tránsito de hoy. Bueno, gracias a la virtualidad estamos conectadas. Sí. Bueno, a mí siempre me interesó la parte que es psicopedagogía desde chica. O sea, todo lo que tenga que ver, así como decís, los procesos de aprendizaje. Cuando iba al colegio, yo era la que más ayudaba a mis compañeros para alguna materia que les costaba y esas cosas. Tengo una pregunta. ¿Las materias pedagógicas que tiene psicopedagogía difieren de algo con, no sé, si yo quiero ser profesora de psicología, por ejemplo? Sí, es completamente diferente, completamente diferente. Si vos ves tu plan de estudios, si vos tomas el plan de estudios de profesora de psicopedagogía y el de licenciado en psicopedagogía, son completamente diferentes como planes de estudio. Pero aparte, tienen objetivos distintos, por lo cual la formación va a ser distinta. Una cosa es formarte para ser docente y otra cosa es formarte para ser licenciado en psicopedagogía. Completamente diferente.
Claro, porque vos, Perfiles profesionales son completamente distintos y vas a trabajar en lugares completamente distintos o en lugares similares, pero con enfoques totalmente distintos porque tu profesión es diferente. claro. Yo te sugiero que entres a la página web y que leas todo respecto de psicopedagogía, que busques, que googlees qué es lo que hace un psicopedagogo, a quienes les interesan los psicólogos, googleen, es decir, para eso también está bueno tener disponibles los recursos tecnológicos, es decir, digamos, encontrar la vocación y a veces encontrar la profesión, en este caso, en este marco de jornadas profesionales, encontrar la profesión requiere también una participación activa de cada uno. Porque nada nos, digamos, por más que yo te mande la información a secas, vos tenés que hacer tu proceso de búsqueda, de indagación, de ver qué te llama, qué te motiva, porque vas a necesitar sostener el proceso de formación y después trabajar en ello. Bueno, mejor buscar por dónde va tu motivación para elegir tu profesión. Bueno, gracias. De nada. No, creo que no hay ninguna pregunta más, Maru. Bueno, entonces, No sé si Leandro está conectado o simplemente nosotras nos despedimos. no sé, Leandro, ¿das el cierre o si no, nosotros nos despedimos desde acá? Pues estuvo muy linda la charla, muy amplia, nos diste todo en un panorama de la psicología, la psicopedagogía y bueno, espero que haya sido muy enriquecedor para todos los que están conectados. Espero que haya logrado contagiarles un poco de la pasión por ser profesional, sí, que realmente me conmueve después de largos 40 años de ejercicio profesional. Y sigo teniendo la pasión, la misma, o no sé si no más, que cuando estudiaba. Porque, como les dije antes, no siempre es amor a primera vista, pero los grandes amores también se construyen y también nos encuentran en la vida. Así que con esto, con este quedarse despiertos, atentos, buscando y encontrando, nos despedimos, Maru. Dale, bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.